Buenos días, soy Diego Alegría y en esta oportunidad voy a estar hablando del ensayo del cortocircuito y el circuito abierto para un transformador. Este es el circuito equivalente para un transformador, pero nosotros notamos que en la segunda parte del circuito tenemos una pequeña simplificación. Esto debido a que esta es la impedancia del primario y esta es la impedancia del secundario y esta es la rama de excitación. Debido a que esta parte del circuito es muy pequeña a comparación de la rama de excitación, nosotros tenemos que no hay una mayor caída de voltaje, entonces para nuestro análisis no representa mayor interés. Entonces, para averiguar estas resistencias, impedancias, nosotros podemos utilizar dos pruebas, la prueba del circuito abierto y la prueba del cortocircuito. Entonces, la prueba del circuito abierto no es más que poner en circuito abierto el devanado del secundario y en el primario conectarlo a, a una línea de voltaje. Nosotros sabemos también, como ya antes mencionaba, la resistencia del primario y la impedancia del primario no van a ser tomadas en cuenta. Vamos a referenciarnos también al voltaje de salida porque es un voltaje más pequeño y en esta relación de transformación que vamos a utilizar va a ser de 2 a 1, que más tarde se va a poder ver en la simulación. Ahora, nosotros sabemos que para ir averiguando estos valores necesitamos tener expresiones que nos ayuden a ir determinándolos. Por lo que nosotros sabemos que como estos dos están en paralelo, nosotros debemos de sumar sus admitancias, que es la conductancia del resistor y la susceptancia del inductor de magnetización. Y nosotros podemos calcular la magnitud de esta admitancia como la corriente de circuito abierto dividido el voltaje de circuito abierto referenciado al voltaje del secundario. Nosotros también podemos calcular nuestro factor de potencia como la potencia dividido la corriente y el voltaje. Y nosotros ya tenemos una expresión que nos modela esto. En la siguiente prueba nosotros tenemos la prueba del cortocircuito. En la prueba del cortocircuito nosotros lo que hacemos es que medimos de acá para acá la corriente con un amperómetro. Ahora, el amperímetro, perdón, pone en cortocircuito la línea y lo que sucede es que nosotros vamos a ser capaces de medir la corriente que debería estar saliendo según la relación de transformación. Ahora, nosotros podemos ver que tenemos que ir subiendo el voltaje poco a poco porque la corriente de este lado es más alta. Entonces, nosotros podemos medir la impedancia como el voltaje de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito y su factor de potencia como la potencia dividido la corriente por el voltaje y el ángulo θ es el coseno inverso de este factor de potencia. Entonces, nosotros ahora nos movemos a la simulación. La simulación fue trabajada en Multisim y vamos a trabajar una entrada de 500 voltios. Vamos a detener la simulación anterior que estaba puesta. De 500 voltios y para motivos en este momento de medición nada más, vamos a ver qué valor de voltaje está saliendo. Tenemos aproximadamente este multímetro, tenemos varias herramientas aquí. Este multímetro está midiendo el voltaje de la fuente. Como podemos notar son 500 voltios aproximadamente. Tenemos un amperímetro que está conectado en serie a la línea para medir la corriente de entrada y el batímetro que consta tanto de un voltímetro como de un amperímetro que este está en serie y este está en paralelo a la fuente. Entonces, nosotros podemos notar que tenemos una relación de 2 a 1, 500 y salen 250. Para motivos de este análisis voy a dejar, a pesar de que estos están en paralelo y no fluye corriente, para evitar cualquier tipo de ruido vamos a eliminar. Ahora, vamos a darle play y vamos a tomar los valores que salgan. El valor de voltaje que nosotros vamos a tomar era el que estaba referenciado acá, que son 250. Vamos, como la simulación de SPICE de Multisim es bastante exacta, vamos a esperar que este transiente pase para tomar nuestros valores. Cuando ya se empiecen a estabilizar, ya podemos medirlos. Podemos notar que esto ya se empieza a volver estable. Se quedan 261 miliamperios y esto disminuye hasta 67 miliwatts. Entonces, vamos nosotros a los cálculos. En la simulación se calculó un promedio ponderado para la potencia, que es la que mayor varía, y se tomó 0.069. Entonces, nosotros ya podemos venir y con estos valores calcular nuestro factor de potencia,
sacar el ángulo θ, la admitancia, la magnitud, después la admitancia ya con su ángulo, calculamos, separamos el fasor como un complejo de la forma A más JB y luego calculamos los inversos que son la resistencia y la impedancia. Ahora realizamos la prueba del cortocircuito. La prueba del cortocircuito, como antes mencionaba, vamos a ir a Multisim de nuevo y vamos a conectar, vamos a detener esta simulación. Ahora, nosotros sabemos que hay una relación de transformación de 2 a 1, pero para la corriente esto sucede al revés. Entonces la corriente, en lugar, el voltaje disminuye de 500 a cierto voltaje 250, entonces la corriente que tengamos de entrada va a tener un tope en la corriente de salida. Entonces, nosotros lo que hacemos es que si estuviera haciéndose en físico, tener cuidado porque de este lado la corriente se puede disparar. Entonces, vamos a medir y vamos a notar lo siguiente. Este transformador tiene una máxima corriente de 5 amperios. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede si esto se dispara mucho. Este multímetro aún está colocado en voltaje, entonces está en paralelo. ¿Qué pasa si lo ponemos en amperímetro? Truena. El voltaje, el transformador deja de funcionar porque nosotros estamos ingresando una potencia increíblemente alta y una corriente increíblemente alta, porque cortocircuitamos esto a un voltaje muy alto. Entonces detenemos la simulación y le vamos a ir variando el voltaje de poco en poco. Le vamos a poner 10 volts para empezar. Entonces le damos run y vamos a darnos cuenta que en este momento, a pesar de que esto está en amperímetro, la simulación no falló. Entonces, venimos y notamos que tenemos una corriente de entrada de 1.99 y tenemos de este lado 3.98, que es casi esta es el doble de esta, como se espera por la relación de transformación. Ahora, nosotros vamos y nos damos cuenta que sí, el máximo es 5, pero como nosotros no sabemos eso en teoría, vamos a seguirle subiendo. Entonces, le subimos a 13, por ejemplo. Le damos run y nos vamos a dar cuenta que el transformador dejó de funcionar. Entonces, eso significa que nos fuimos muy arriba. Entonces, vamos a probar con 2.5, con 12.5. Corremos la simulación y nos da un valor casi de 5. Entonces, nosotros sabemos que nuestra corriente máxima que podemos alcanzar son 12.5 volts. Entonces, ya con estos valores tenemos 31 watts, tenemos 5 amperios casi y 12.5, que es donde es el voltaje en el que alcanzamos esta corriente máxima del transformador. Entonces, vamos a los cálculos. Aquí estos cálculos son viejos. Tenemos 12.5 y tenemos 31. Nosotros vamos a correrlo. Tenemos los siguientes valores. Tenemos una impedancia de 2.46, un factor de potencia de 0.48, el ángulo es 60 y por ejemplo ya tenemos nuestra impedancia y lo dividimos de fasor a número complejo de la forma A más JB y tenemos ya nuestra impedancia de serie. Ahora, como mencionaba anteriormente, la del primario es muy pequeña, entonces no hay una forma fácil de tomar estos valores y dividirlos para poder calcularlos individualmente. Pero para el motivo del análisis nos funciona bastante. Muchas gracias.